pasé la asistencia. Disculpe, no la escuché, ¿cómo? Que le puedes decir a todos que ya pasé Ah. asistencia y que tomaré en cuenta la asistencia para el quiz. Chévere, profe. Está bien, no se preocupe. Ok, entonces, vamos con el primer caso. ¿Alguien que lo lea? Yo puedo leerlo, profe. José, si quieres yo lo leo, pero no te Dale, la profe. voz. Ajá. Ese que tienes en la pantalla, José. Ok. Sí. Motivo de consulta. Expulsión de cuadritos blancos en las heces. Paciente femenina de 26 años de edad. Oficios del hogar. Natural de Caracas, quien refiere haber vivido los últimos 4 años en Estados Unidos. Consulta por haber expulsado cuadritos blancos por las heces. Niega sintomatología gastrointestinal, nerviosismo o problemas del sistema nervioso central antes del motivo de consulta, aunque refiere de hace 3 días anorexia, náuseas y malestar abdominal y niega diarrea. Antecedentes epidemiológicos: vive en área marginal cerca de Caracas, consume carne de pollo y cerdo de acuerdo a sus posibilidades económicas, el examen físico normal, laboratorio, hemograma y química sanguínea normal, examen de orina normal, examen de heces, no se observaron huevos de parásitos ni quiste de protozoario. Ok, este es un caso muy sencillito que tiene ese paciente. Tenía teniasis. Por supuesto, tiene una Tenía. teniasis. Ok, ¿por qué pensaron que es una teniasis? Por la expulsión de Bueno, cuadritos blancos. Por los cuadritos blancos. sí, por los cuadritos blancos en la S. Ok. ¿Qué otra cosa tiene de tenia? Por el consumo de carne de cerdo. ¿Consume cerdo? O sea, ¿qué especie sería? Solium. Tenia solium. Ok, muy bien. ¿Cuál es la forma parasitaria infectante de la teniasis? Son los Cisticercos. cisticercos. Ok. ¿Y cómo es el mecanismo de transmisión? Depende, puede ser una heteroinfección cuando se consume por la carne que está mal preparada, o puede ser por una autoinfección en un ciclo ano-mano-boca. No. ¿Por qué no puede ser autoinfección? ¿Quién sabe? Porque lo que causa la patología es la ingestión del cisticerco. ¿Repite? Cierto. Que lo que causa la patología es la ingestión del cisticerco que está en la carne. Ok, perfecto. ¿Qué te pasa si consumes el huevo? Es Cisticercosis. decir, Ajá. exactamente. Ok, exactamente. Y por esa razón no podemos decir que haya autoinfección en teniasis. Ok. Ok, entonces, forma parasitaria infectante, un cisticerco. ¿Quién me dice el ciclo completo del parásito? De Tenia solium, profe. Sí. Bueno, el ciclo empieza cuando una persona infectada expulsa por las heces los proglótides grávidos o los huevos, dependiendo de la carga parasitaria, y estos caen en la tierra, pueden estar en agua, incluso los campos con verduras y cosas así, y si los animales se alimentan de esas verduras o toman el agua contaminada, entonces se infectan con los huevos de Taenia solium. Y en el proceso del ciclo ellos eclosionan si mal no recuerdo, es en el intestino delgado del yeyunoilion del animal. ¿Cuál es el animal? Puede ser el cerdo, sí, cerdo. Ok, ajá. Luego ellos entran a torrente sanguíneo, penetrando la mucosa intestinal y migran a distintos tejidos del cuerpo, principalmente el músculo, y ellos se enquistan ahí y pasan ¿Cómo se a... llama la forma evolutiva que hace esa migración? Ese es el cisticerco, la larva. Antes del larva, ¿qué es? Antes del cisticerco, ¿qué es? El huevo, que es el embrión hexacanto. Ok, el huevo es una cosa y el embrión hexacanto es otra, ¿ok? Sí, ¿verdad? El huevo es el huevito como tal, que dentro está el embrión. Okay. Eclosiona, sale el embrión y el embrión es el que puede circular, ¿ok? Ajá, sigue. Ok. Bueno, una vez que
el embrión hexacanto se encuentra en músculo, bueno, y en otros tejidos también, pero principalmente músculo, él pasa a ser cisticerco, se forma una vesícula con el receptáculum capitis, que es el escólex del parásito, pero imaginado. Y luego, cuando ese cerdo muere y es consumido por una persona y no se realiza una preparación apropiada de la carne, entonces ocurre la infección en el humano. Entonces pasa lo mismo, llega el duodeno, eclosiona y crece hacia su estado adulto, evaginándose del receptáculum capitis y crece a su estadio adulto y empieza a formar prolótides. Y eventualmente esos prolótides pueden convertirse en grávidos si ellos se autofecundan, o pueden tener relaciones entre macho y hembra. Bueno, macho y hembra no, porque son hermafroditos, pues, pero pueden haber varios individuos, y cuando hay varios individuos realizan reproducción entre ellos. Y si no, entonces hacen Ciertamente sí, autofecundación. uno funciona como macho y el otro como hembra, aunque sean hermafroditas. Ok, perfecto. Exacto. O sea, ¿qué tipo de reproducción tienen en el hospedador en el humano? ¿Eso contaría como reproducción partenogenética? Sexual. No, sexual. Ok. Sexual. Partenogenética es que no necesita el macho para ser fecundado. Mientras que aquí estamos hablando de que o se autofecunda o lo fecunda otro parásito, pero sigue siendo célula masculina y célula femenina. Ok, o sea que es sexual. Ok. Vale. Perfecto. ¿Cómo se llama la teniasis comúnmente? ¿Cómo lo llama la gente? Solitaria. Solitaria. Ok. Suele haber uno solo, por eso lo llaman solitaria, pero podría haber varios. Ok. ¿Cómo hago diagnóstico de teniasis? Clínica epidemiológica y el parasitológico. Método de Graham. Y tamizaje de heces. Okay, principalmente, bueno, clínico epidemiológico, por supuesto, que sería cuando el paciente te llega con los proglótides. De resto, sí, hay que hacer un tamizaje de heces, que es el método de elección. ¿Quién sabe en qué consiste un tamizaje de heces? Se supone que se agarran las heces del paciente, que deberían ser las heces completas, y ellas se colocan en el colador y se lavan. Y se supone que deberían de quedar las proglótides. Y luego las proglótides se ven en el microscopio para identificarlas. Ok, perfecto. Ajá. ¿Cuál es la conducta ante un paciente con teniasis? Puede presentar o hiporexia o incluso hiperexia, o así como puede haber caquexia por desnutrición. Pregunto contra el profe, ¿no? Pregunté. La conducta. Entonces, en ese caso sería como que un aumento del apetito, comer mucho, o por el contrario, una disminución del apetito, es decir, no comer nada y no sé qué más. La conducta es como lo vamos a tratar. Exactamente. Sería tratar a la familia o tratarlo a él farmacológicamente. Creo que era dándole praziquantel y el vendasol. Praziquantel, pero igual, a ver, sí, ¿qué más tenemos que hacer además de darle tratamiento? Muy bien. Doctora, con respecto también al tema de la cocina, en este caso sería carne de cochino, entonces en ese caso tienes que, por ejemplo, cocinar el kilo de carne de cochino por lo menos 1 hora. O sea, tienes que enseñar a la familia cómo el método de preparación de las carnes de cochino. Bueno, no es que le vayamos a dar clase nosotros a ellos, pero sí, ciertamente más o menos es eso, tiene que estar cocida por mucho tiempo, por lo menos 1 hora por kilo. Ok, bien, ¿qué más? El control de los mataderos y que no se consuma carne de cerdo que no se sepa de dónde proviene. Muy bien. Ajá. ¿Cómo se hace el control en los mataderos? Está la marquita que usted dijo en la clase, pero la verdad yo nunca la he visto, la marca que le colocan a la carne. Sí, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que va a buscar el inspector?
los cisticercos ¿Dónde? en la carne del cerdo, que puede estar, por ejemplo, en el músculo, que es en la región donde más se consiguen. Ok. Es Ujú. cierto que está en el músculo, pero la carne no la puedes tocar porque eso es lo que vas a vender comercialmente. Entonces, Ok. ¿qué parte del cochino o de la vaca es la que revisan? La lengua, doctora. La lengua principalmente, ¿ok? Ah, eso no lo sabía. Ok. Muy bien. Ok, entonces, en busca de cisticercos porque se verían fácilmente sobresaliendo en la lengua del animal. Ok. ¿Qué diferencia hay entre el ciclo biológico de Taenia solium y Taenia saginata? La Taenia solium está principalmente, o sea, como hospedador intermediario tiene el cerdo, mientras que la Taenia saginata, la carne de res, es una de las diferencias. Ok, perfecto. Ok, entonces Taenia saginata es la tenia, o sea, el hospedador intermediario es la vaca, el ganado bovino, y Taenia solium es el ganado porcino o cochinos o cerdos. Ok, muy bien. ¿Cuál es el hospedador definitivo de Taenia? El humano. Humano. El Muy humano. bien. Muy bien, ok. Ajá. Listo, ¿alguna pregunta sobre este caso? No, profe, está bastante claro. Listo, vamos, alguien que lea el segundo caso. Profe, Yo ya una leo. pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Dígame. En este caso, ¿se podría diferenciar que es de Taenia solium de saginata? Simplemente, o sea, simplemente porque es carne de cerdo lo que él consume. O sea, no habría otra forma de diferenciarlo. No hay forma de diferenciar un cuadro de una de un cuadro de la otra. La única manera es haciendo la evaluación de laboratorio, ¿ok? Como no, como no lo tenemos, si yo quisiera que me pongan uno solo, les tengo que decir, qué sé yo, que el paciente no come carnes rojas, algo les tengo que poner para poderlos distinguir, ¿ok? O sea, por ejemplo, si fuera un paciente, no sé, un paciente judío, sabemos que no podría ser Taenia solium, sino que sería saginata, es por poner un ejemplo, ¿no? Sí, exacto, excepto que no sea practicante. Ok. Ujú. Ok, Yo leo el entonces, segundo. ¿perdón? Yo leo el segundo. Sí, dale, pues. Ok, Creo que tengo que... ajá. cambia. ¿Se ve? Sí. Ok. Si sube un poquitico, Ay, porfa. perdón, sí. Ok. El motivo de consulta, convulsiones. Enfermedad actual, paciente masculina de 20 años de edad, natural y procedente de Curia, Estado de Aragua, quien es admitido en centro hospitalario por presentar convulsiones generalizadas, tónico-clónicas y pérdida de conciencia. Luego de terapia adecuada, recobra el conocimiento, persistiendo ligera fase y confusión mental. Sus familiares refieren que desde hace un año presenta cefalea intensa que no disminuye con analgésicos comunes y 6 episodios convulsivos antes de esta admisión. Niegan desencadenantes a esta crisis, niegan también fiebre, vómitos u otra sintomatología. En antecedentes epidemiológicos está trabajando en una finca, contacto con animales, con perros, gatos, cochinos, ganado, vacuno. Y el examen físico tiene una tensión arterial de 130-70, una temperatura en 37 grados centígrados, frecuencia cardíaca 60 y frecuencia respiratoria paciente en regulares condiciones generales, hidratada y eupneico. En piel, presencia de 5 nódulos subcutáneos de consistencia dura, móviles no adheridos, a planos profundos y superficie, de tamaño de 1 a 1,5 centímetros, 2 localizados en el tórax y 3 en la pared abdominal anterior. El BRL sin lesiones aparentes y cardiopulmonar, los cardíacos rítmicos normales, presente simétrico en ambos campos pulmonares, y el abdomen tiene blando no doloroso y ruidos hidroaéreos presentes. En neurológico, paciente consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, fuerza motora, ya voy a ver cuál es lo que dice aquí, ya voy. Fuerza motora conservada, sensibilidad y reflejos, y Novavinsky. En laboratorio tiene hemoglobina en 14, un hematocrit en 45, glóbulos blancos en 6000, y la fórmula sanguínea tiene 70% leucocitos 20%, Segmentado. ok, segmentada, monocitos 2% y eosinófilos 8%, y exámenes de ese se observaron parásitos. Otros exámenes en rayos X de tórax, abdomen y extremidades
presencia de calcificaciones de tejido muscular subcutáneo, y en punción lumbar tiene presión de líquido cefalorraquídeo, celularidad y concentración de proteínas normales. Ok. Y DLN significa dentro de límites normales. Ok. Ok. Ok, entonces, ¿qué tiene ese paciente? Neurocisticercosis. ¿Por qué? Por la descripción de las convulsiones. Es un síntoma típico de una lesión ocupante de espacio, y además, como mencionan los nódulos en la piel, eso también es un signo importante de cisticercos en los músculos. Entonces, si tienen los músculos, puede también diseminarse el cerebro. Ok, entonces el paciente tiene unos nódulos subcutáneos que me indican que tiene cisticercosis, que ya están calcificados, y además tiene convulsiones. Y esas convulsiones son generalizadas, o sea que ¿dónde se localiza el cisticerco? Bueno, depende, puede ser en el lóbulo sistema nervioso central. sistema nervioso central, cerebro, lóbulo frontal, depende de la ubicación, porque por lo menos recuerdo que en la clase, cuando mostraban las imágenes, podía ver los nódulos en varias partes del cerebro. Claro, pero si yo tengo una convulsión tónico-clónica, En la ¿dónde corteza está la motora, lesión? profe. Tiene que estar en la corteza motora. Ok. Tónico-clónica es corteza motora. Ok, yo sé que estamos hablando de qué tipo de cisticercosis. Neurocisticercosis, ¿no? Porque los síntomas principales son del sistema nervioso central. A ver, Convulsiva, convulsiva, de exactamente. O gran sea, mal. Ujú. y si es convulsiva, ¿en dónde según la localización, cómo se clasifica? Según la- Parenquimatosa. Ujú. Ok, parenquimatosa, muy bien. Ok. Ajá, ¿qué más que es importante? ¿Qué otra cosa tiene indicativa ¿Qué otra cosa sería importante nombrar para justificar que el paciente tiene neurocisticercosis? La parte Los antecedentes epidemiológica. epidemiológicos, trabajar en ¿Cuál? una finca, con animales, con gatos, cochinos, todo eso. A ver, ¿y tiene importancia que tenga contacto con perros, gatos y cochinos? Sí, Y sobre todo eso. con el hecho de los perros, porque el perro va a ser el hospedador definitivo del el Echinococcus. Entonces, realmente, Ya va. lo que nos No, interesa. no, no. ¿Quién está Ay. hablando? Yo, Daniela. Daniela, impresión diagnóstica. ¿Cuál fue la impresión Eh, diagnóstica? no sé, doctora, no sé a qué se refiere. ¿Qué tiene este paciente? Las crisis convulsivas. Ajá. ¿Y cuál fue tu impresión diagnóstica, tu diagnóstico médico? eh, Crisis convulsivas por infección por Echinococcus. No, es Ok. neurocisticercosis, causado por el La misma tenia, pero cuando es el cistocerco. Cercus celulosae. Ok, entonces estamos hablando de cisticerco celulosae, que es la larva o el cisticerco de Taenia solium, ¿ok? Ok, doctora, tuve una confusión, disculpa. Sí, no te preocupes. Una vez tuve la mejor alumna de una promoción que en el seminario a veces decía todo al revés. O sea que no te preocupes, pero sí tienes que prestar más atención, ¿ok? Entonces tus compañeros ya habían dicho que esto es una neurocisticercosis y dijimos también que era parenquimatosa si la clasificamos por la localización o convulsiva si la clasificamos por clínica, ¿ok? Lo cual significa que tenemos dos formas de clasificar la cisticercosis, según la localización y según la clínica, ¿ok? La neurocisticercosis. Ok, entonces, cuando es parenquimatosa, ¿qué otros lugares conocen que pueden estar afectados? El cerebelo. Entonces sería cerebelar. ¿Qué clínica nos daría si el cisticerco está en cerebelo?
Problemas Bueno, con la motricidad, ¿no? Y ajá, problemas de motricidad y con la coordinación. motricidad, exactamente, y coordinación y equilibrio. El equilibrio principalmente y coordinación, El equilibrio. ciertamente. ¿Este paciente tiene algo que tenga que ver con eso? No, solamente las convulsiones. No. Ok. Solamente convulsiones Si fuese el lóbulo frontal, ¿cuál sería la clínica? Podría ser psicosis, ¿no? O sea, problemas psiquiátricos principalmente y Sí, de conducta. problemas psiquiátricos. Exacto, problemas de conducta que pueden llegar a ser Pérdida del problemas juicio. psiquiátricos. Ok, por pérdida del juicio, exactamente. Sí, a ver, ¿qué otra cosa? Si fuera el lóbulo occipital, Problemas visuales. muy bien, ok. Y así sucesivamente, ok. Y si está muy cerca de las meninges, ¿qué produciría? Cefalea, ¿no? Meningitis. Por compresión de la cápsula de las meninges. Sería más tipo meningitis. Acuérdense que lo importante es como lo grande. Yo no soy profesor de medicina interna, yo soy profesor de parasitología. Y lo único que quiero es que lleguemos, pues, que si está muy cerca de las meninges, pues evidentemente la clínica va a ser similar a una meningitis. ¿Ok? Ok, ¿qué otra cosa que sea importante? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Dígame. Y también no pueden estar en los ventrículos cerebrales que causan obstrucción, ¿verdad? Que eso Lo vamos causaría... a ver en el próximo caso, ya voy. Ah, ok, perfecto. Estamos hablando de las parenquimatosis. Ok, ¿cómo hago diagnóstico de una neurocisticercosis convulsiva? Por diagnóstico imagenológico principalmente. Ok, ¿y qué imagen me haría decir si esto es una cisticercosis, una neurocisticercosis parenquimatosa? La presencia de nódulos calcificados en la imagen, dependiendo de qué punto. Los nódulos calcificados pueden ser cualquier cosa. Puede ser tuberculosis, puede ser muchas cosas. El lóbulo que tiene el receptáculum capitis en su interior. Ok, pero no sería un nódulo, ¿sería? Es una vesícula. Es una vesícula, ok, Mejor porque dicho, si no, exacto, los perdón. nódulos no tendrían... Sí, es verdad. Ok. Ajá. Entonces, si vemos el receptáculum capitis ya tenemos diagnóstico, pero si está calcificado o vemos la vesícula que podría ser ligeramente, bueno, no importa cómo sea, ¿qué otra cosa tenemos que hacer para corroborar el diagnóstico? Si no lo podemos diagnosticar por la presencia del Diagnóstico receptáculo inmunológico. Okay. ¿Y qué haríamos? ¿Cómo haríamos el diagnóstico inmunológico? A través de ELISA, que vamos a buscar anticuerpos anticisticercos. Perfecto, podemos hacer un ELISA y buscar anticuerpos anticisticercos, está bien. Ok. Y esos antígenos los vamos a buscar ¿dónde? En el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo tiene mayor sensibilidad que En la sangre. En el suelo. que es más sensible que en la punción sangre. lumbar, entonces una Exactamente. punción lumbar. Ok, entonces una punción lumbar y lo vemos en el líquido cefalorraquídeo. Ok. ¿Cuál es la patogenia de la neurocisticercosis? ¿Por qué tenemos un cisticerco que me está dando convulsiones ahorita y ya tengo cisticercos calcificados en el tejido celular subcutáneo? Bueno, la principal patogenia es la diseminación de la larva a través del torrente sanguíneo, porque ellos cuando llegan al intestino penetran la mucosa. ¿Cuál es la forma evolutiva que migra? La que migra es el embrión hexacanto. Ok, entonces, el embrión hexacanto migra. ¿Qué más? Migra y a través del torrente sanguíneo alcanza distintos tejidos del cuerpo y las convulsiones ocurren porque, bueno, de alguna manera logran cruzar la barrera hematoencefálica y alcanzan estas regiones y mientras están vivos tienen mecanismos de evasión como el mimetismo ¿Qué antigénico. le pasa al embrión una vez que llega al sistema nervioso central? Que ahí hay prioridad inmunológica y por lo que no se van a formar granulomas, mientras que en otros tejidos en los que se calcifica es porque se forman granulomas por el sistema inmune. Y en el sistema nervioso no se calcifica nunca.
sí se calcifican, pero es debido a la muerte Ya Y en el muerto. tejido celular subcutáneo no está bien por muerte. también es por muerte, pero es más acelerado porque la acción ok. inmunológica no es que Entonces- desaparece, sino es que toma Es más tiempo. Ok, Es más, entonces. es más adecuada en el tejido normal. Entonces, primero, ¿cuál es la forma evolutiva patógena? Sería el cisticerco. Ok. Ah, Ya, ¿alguno de los dos me nombró que se tenía que formar un cisticerco en el tejido? Bueno, sí se debería tener que formar el cisticerco. Por supuesto. Entonces, cuando vayan a describir, tienen que ser específicos. ¿Ok? Porque Ok. si algo de lo que dicen está bueno, les voy a poner 0,1 o 0,2. Pero si no tienen lo que tiene que estar, no. ¿Ok? Entonces, la única forma evolutiva que puede migrar, porque es de pequeño tamaño, es el embrión hexacanto. O sea que todas las patogenias empiezan, en el caso de cisticercosis, por la migración del embrión hexacanto a sistema nervioso central o a músculo, o lo que estemos describiendo. ¿Ok? O a tejido celular subcutáneo. 2. ¿Qué le pasa a ese embrión hexacanto? Una vez que llega a esos tejidos. Bueno, se vagina, sale el Scolex y eso se convierte en el... Bueno, no, ya va. Si es el embrión hexacanto, tiene... El embrión Me hexacanto... acabas de crear una tenia en el cerebro. Sí, por eso. Entonces, El embrión hexacanto debería, debería, o sea, cambiar hacia un cisticerco. O sea, ok, formar la vesícula con el evoluciona receptáculo. de embrión hexacanto, evoluciona a cisticerco. Ok. A cisticerco, sí. Y entonces la forma evolutiva patógena es el Cisticerco en tal caso. cisticerco. Perfecto. Ok, y ahora sí, ese cisticerco se formó y está vivo. ¿Qué pasa luego? Bueno, ¿Qué está pasando? exacto. Mientras está dentro del sistema nervioso central, el cerebro y todos los órganos anexos ahí son órganos con privilegios inmunológicos, si mal no recuerdo. Ajá. Que significa que el sistema inmune no es tan activo en esos tejidos como es en otras partes del cuerpo. Entonces, además él tiene sus propios mecanismos de evasión, imitando los antígenos que es del propio sujeto en el Y que eso se está llama, mimetismo antigénico. ok, mimetismo molecular. Y entonces el parásito evade la respuesta inmune porque, ¿en qué consiste el mimetismo antigénico? Toma moléculas del cuerpo del hospedador y los coloca en su cuerpo, y de tal manera En que el su- complemento no se fije. Moléculas en su de superficie, BHC, si pero no no me es, equivoco. no es el complemento. El complemento es lo que impide es la migración. ¿Ok? Ok. Impide qué tipo. A ver, primero, ¿cuánto tiempo pasa desde que entra el embrión hexacanto y aparece el cisticerco en el cerebro? 3 meses, creo que era 3 meses. Algo así. ¿Sí? 3 meses, ¿no, profe? Sí, Muy 3 bien, meses. 3 meses, perfecto. Ok, ¿y cuánto tiempo pasa desde que aparece este cisticerco hasta que aparecen las convulsiones? Aproximadamente 7, 8 años. 5 a 7 años. Ok, muy bien. Sí. Ok. Entonces, durante 5 a 7 años, ¿qué está pasando? No está ocurriendo, o sea, sí ocurre una reacción inmunológica, pero es una reacción inmunológica muy tenue porque no hay tanto respuesta en el sistema nervioso central. Pero eventualmente No, cuando... Que el parásito utiliza todos los mecanismos de evasión y entonces no puede ser reconocido por el sistema inmune. exactamente. Bien. Actúan son los mecanismos del parásito para no ser reconocido como extraño y ser aceptado como propio. ¿Ok? Ujú. ¿Cuál es la sintomatología durante ese periodo? Ninguna. Ninguna. ¿Ok? Entonces, hay evasión de la respuesta inmune. Ahora, ese periodo de incubación, que es de 5 a 7 años en sistema nervioso central cuando está en parénquima, ¿qué diferencia hay si estuviera localizado en músculo o tejido celular subcutáneo? ¿Cuál es el periodo de incubación? Pasa a ser aproximadamente 3 años. 2 o 3 años. Ok, perfecto. Entonces, la razón de ser por la que el periodo de incubación es distinto es ¿cuál? Que el tejido cerebral, o bueno, en verdad todo el sistema nervioso central es un tejido privilegiado inmunológicamente. Y además, Exactamente.
que el Perfecto. ajá. parásito tiene muchísimos mecanismos de evasión que lo hacen todavía como más, por decirlo de alguna forma, potente. Ok, perfecto. Entonces, quedó claro para todos eso. Lo que va a variar, lo que va a dar el que sea un órgano inmunoprivilegiado es que el periodo de incubación, es decir, el tiempo en que tarda el cisticerco en degenerar es mayor. ¿Ok? Porque ciertamente, como bien había dicho Juan Andrés, el estar en un órgano inmunoprivilegiado hace que evada la respuesta inmune por más tiempo. ¿Ok? Ok, entonces, cuando empieza a degenerar el cisticerco, ¿qué se produce? ¿Qué es lo que pasa? Es una En reacción ese momento inflamatoria. deja de tener todos estos mecanismos de evasión porque evidentemente está degenerando y ahí sí puede ser reconocido por el sistema inmunitario. Bueno, una vez que el parásito muerto es reconocido por el sistema inmune, eso termina activando todos los mecanismos de la inmunidad que implica el infiltrado por células del sistema inmune y la formación de edema por el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces se forma un edema dentro del cerebro. Y eso Muy bien. forma una lesión, y eso forma una lesión ocupante de espacio que es lo que termina formando el cuadro de la convulsión. No, la lesión ocupante de espacio. A ver, ¿qué determina que se genere una convulsión? Está muy bien todo lo que dijiste, pero me faltó algo. Bueno, la activación de una convulsión ocurre cuando hay una activación simultánea de múltiples partes de un área nerviosa específica, el foco irritativo. ¿Y qué lo haría? Ajá, un foco irritativo, acabas de La nombrar. O sea, tiene que calcificación. haber algún tipo de irritación. ¿Qué es lo que produciría la irritación de esos plexos nerviosos? La compresión. La Sí. compresión, sí, la compresión del edema. Yo me inclino más que por la compresión, es porque si hay un edema, significa que yo estoy teniendo un infiltrado que de una u otra manera me va a alterar el flujo de iones. ¿Ok? Acuérdense que los nervios se manejan más por flujo de iones. Ok. Y yo lo que estoy produciendo es irritación por la presencia de radicales libres, por todas las sustancias que están allí, eliminando al parásito, que al mismo tiempo que están eliminando al parásito para que se calcifique, o sea, para que se muera, están al mismo tiempo liberando todo eso en el tejido. ¿Ok? Entonces, cierto, hay una lesión ocupante de espacio, pero esa lesión ocupante de espacio más que por compresión, porque más que por compresión y que hubiese aumento de la presión por compresión, lo que está ocurriendo es irritación de las neuronas, ¿ok? O sea que lo que tengo es abundantes radicales libres que se están liberando, que me están produciendo alteración ¿cómo se llama eso? Del impulso nervioso de todas las neuronas, ¿ok? Ok, profe. Eso tiene un nombre, pero se me fue ahorita a mí también. Ok, entonces, quedó claro entonces que cuando estamos hablando de una neurocisticercosis parenquimatosa, el periodo de incubación es más largo por ser un órgano inmunoprivilegiado y que la clínica se origina en el momento en que comienza la respuesta inmune por irritación de las neuronas en el lugar donde se localice el parásito. ¿Ok? Vale, profe. Ok, profe. ¿Qué más que sea importante? Hablamos de patogenia, hablamos de diagnóstico, hablamos de otras localizaciones. ¿Cuál es qué dato clínico epidemiológico les indica que probablemente este paciente tenga neurocisticercosis, aunque este paciente no lo tenga? El trabajo en la finca, ¿no? Porque como trabaja con ganado que puede ser infectado O sea que por... una persona en la ciudad no puede tener neurocisticercosis. Bueno, sí podría ocurrir. Entonces me sirve que me digas lo que me estás diciendo. No, entonces no Más que nada, no no sirve. sería el hecho de trabajar en la finca, sino el hecho de haber tenido contacto con
con estos animales. ¿Hay alguna manera de que un cochino me produzca neurocisticercosis? O sea, solo hay una manera de que lo que ustedes están diciendo sea verdad, pero ninguno lo ha nombrado. Doctora, podría ser porque está empezando a presentar convulsiones a partir de, o sea, de su edad, a partir de los 20 años. Esa era realmente la que estaba pidiendo. Pero ¿cuál es la edad en la que uno dice que cuando el paciente presenta algo en particular, uno sospecha neurocisticercosis? La primoconvulsión a partir de los 25 años. Ok, entonces tener convulsionar por primera vez después de los 25 años, ok. Toda persona que convulsione por primera vez después de los 25, uno dice, bueno, déjame buscar porque probablemente sea neurocisticercosis y no una epilepsia congénita. ¿Cuál es la principal causa de epilepsia? Hay muchas, pero... ¿O cuáles son las causas normales de epilepsia? ¿Ya lo han visto o no lo han visto en ningún lado? Lo han visto en fisiología. Bueno, principalmente son factores congénitos o incluso eventos que ocurren durante el parto, que es hipoxia durante Exactamente, ok. Entonces, si son por herencia o son por el parto, lo normal es que ocurran en la niñez, ok. Eso es lo más común. No es tan común que siendo de este tipo, ocurran posteriormente, ok. O sea, ocurran ya de adulto. Entonces, cualquier persona que tenga por primera vez una convulsión después de los 25, uno busca neurocisticercosis. Es cierto que sí es más común en el área rural, pero no por la razón que me dieron. ¿Por qué es más común en el área rural? Que tienen mezclados a todos los animales, al perro con el cochino. No, ¿quién es el reservorio de... O sea, ¿cuál es la forma parasitaria infectante para que me den neurocisticercosis? El huevo de la Ok. tenia. ¿Y quién produce los huevos? ¿Dónde está? ¿Cuál es la fuente de los huevos? son las heces del ganado, porque ellos expulsan los proglótides. No. La proglótide grávida. No, No entendí no la pregunta. son las heces de nosotros mismos, de los humanos. Exacto, Marcelo. ¿El hospedador definitivo quién es? Nosotros los humanos. Los humanos, ok. Entonces, si los humanos somos el reservorio, entonces, ¿cuál es la fuente de infección? ¿Cuáles son la conducta o para yo evitar que esto ocurra? Disposición de excretas principalmente. Ok, una adecuada disposición de excretas. ¿Qué más? Bueno, obviamente el lavado de manos, una buena higiene, Porque en este caso el lavado de manos sí es muy importante. porque puede haber una autoinfección externa. Perfecto. Aquí sí puede haber autoinfección externa. Exacto. O sea, yo puedo tener cisticercosis o neurocisticercosis si tengo una autoinfección porque estoy excretando huevos de Taenia solium y me los estoy comiendo. ¿Ok? Pero ven la diferencia. O sea, tengo Taenia y me va a dar neurocisticercosis. ¿Ok? Ahora, si tengo neurocisticercosis y no tengo Taenia en mi estómago, ¿cómo fue el mecanismo de transmisión? Una heteroinfección. Una heteroinfección. ¿Y en qué consiste una heteroinfección? Que el paciente de alguna manera consumió alimentos o agua que estaba contaminada con las heces de alguien que sí estaba infectado. Perfecto, ok. Ok, entonces, contaminación de las aguas o contaminación de algo. A ver, hace ya muchos años, pero hace probablemente como 25 años, hubo un brote de neurocisticercosis en judíos. ¿Quién se le ocurre cómo se puede haber contaminado? Judíos practicantes. ¿Cómo les dio cisticercosis? Neurocisticercosis. A todos. Probablemente por algún tipo de agua contaminada, capaz vivían en una zona, digamos, Podría haber sido agua contaminada, pero no fue.
¿Y vegetales y verduras, profe? Sería lo mismo, o sea, ¿cómo estarías tan seguro de por qué todos al mismo tiempo? ¿Cuál es la fuente de infección? ¿Cuál es el El reservorio? cerdo, puede ser que hayan comido carne de cerdo Marcelo, tú no, mismo no me bien contaste, tú mismo cocido. dijiste Por las que quién es el S sería porque reservorio. todos usaron los mismos baños y no se lavaron las manos Ah, y luego No, consumieron porque un judío no tiene teniasis. Un judío practicante no come cochino. Por ende, nunca le puede dar teniasis. ¿Sí o no? ¿Ven lo importante ok. que es? ¿Ven lo importante que es saber el ciclo biológico de los parásitos? Pero, profe, ¿no sería por las heces contaminadas y que tal vez todos usaron el mismo baño si no tuvieron luego la higiene adecuada? Cuéntame, tú en tu sano juicio, si consigues una poceta sucia, agarras y tocas el pupú y te lo metes en la boca. Dime algo parecido a eso que tú me estás diciendo, pero que sea lógico. ¿Cómo entra el huevo al humano? Profe, ¿pudo haber sido un caso de contaminación cruzada? Ajá. Es decir, que fueron a comer, fue una comunidad judía a comer a algún sitio por alguna celebración y la persona que preparó el alimento para los judíos se lavó mal las manos. Exactamente. Ajá. Perfecto. Eso fue lo que pasó. La cocinera era una cocinera latinoamericana, no me acuerdo ahorita, centroamericana, y ella fue la que contaminó con sus manos la comida y le sirvió esa comida a ese grupo de judíos que no debería haber tenido nada que ver con cisticercosis, pero fue por contaminación de esa persona, ¿ok? Por mala higiene de la persona, que no se lavó las manos adecuadamente después de haber defecado. Ok. ¿Cuán común es que una persona que tiene neurocisticercosis además tenga teniasis? ¿Alguien sabe más o menos el porcentaje de personas que tienen? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué tan 15%. común? Más o menos un 15%. Ok. Ok, entonces más o menos un 15% de las personas con neurocisticercosis para el momento en que hacen la clínica todavía tienen el parásito en el intestino o se contaminaron porque se contaminaron por autoinfección. Otro tanto simplemente ya no lo tienen o no se contaminaron por autoinfección. Ok. ¿Qué otra cosa relevante? Vamos a leer el siguiente caso. ¿Lo leo yo? O no sé si alguien quiere leerlo. ¿Alguien más? ¿Tú leíste? Lo puedo leer yo, profe. Uh-huh. Ok, enfermedad actual. Paciente femenino de 26 años de edad, natural y procedente de Cuba, Estado Miranda, quien consulta por presentar cefalea intensa, la cual no disminuye con analgésicos comunes, con vómitos en proyectil y disminución progresiva de la visión. Antecedentes de importancia: presenta expulsión de parásitos en varias oportunidades, descritas como lombrices y cuadritos blancos, por lo que fue tratada con remedios caseros. Trabaja con su padre en un matadero de su propiedad y refiere una pérdida de 7 kilogramos de peso hace 3 años, aunque ha conservado apetito normal y tiene vértigos ocasionales desde hace un año. En su examen físico podemos observar una tensión arterial de 200 a 170, una frecuencia cardíaca de 60 RPM, una frecuencia respiratoria de 14 y una temperatura de 37 grados centígrados. El paciente está en regulares condiciones generales, está hidratado y está eupneico, apático y dormita durante el interrogatorio, así como orientada en tiempo, espacio y persona. En su fondo de ojo podemos observar un edema papilar bilateral con ruidos cardíacos regulares y bradicárdicos sin agregados. El resto del examen dentro de los límites normales. Ok, ¿qué tiene ese paciente?
No me leíste, tienes que terminar de leer, perdón. Ah, verdad, sí. Los exámenes de laboratorio tienen la hemoglobina en 12 gramos por decilitro. HT, ¿qué significaba? Hematocrito. Hematocrito, de 41%. Glóbulos blancos de 9.500 por milímetro cúbico. En fórmula sanguínea podemos encontrar 62%, 34%, 2%. En examen de heces podemos encontrar huevos de TNSP. Y en orina y química sanguínea podemos encontrar todo dentro de límites normales. Se realizó un examen de líquido cefalorraquídeo y se encontró presión, proteínas y celularidad aumentadas con predominio de eosinófilos. Se realizó RFC, ¿qué significa? No recuerdo exactamente. Me matan y no sé, eso debe ser es una prueba inmunológica. Sí, por el lenguaje, ¿no? Asumo. Sí, pero no, si le soy sincera, no sé qué significan las siglas. Y una angiotomografía. No, tomografía axial computarizada. Ah, ok. En la cual se observa una imagen calcificada de 10 milímetros de diámetro localizado en la fosa posterior. Ok, ¿qué tiene este paciente? Otra neurociticercosis. Pero como era lo que habíamos mencionado en el caso anterior, que era sí pareciera ser que es en cerebelo, por lo de los vértigos, ¿no? Yo pienso que no. ¿Dónde está ubicado? Probablemente esté obstruyendo el líquido cefalorraquídeo y por eso sale también los exámenes del líquido cefalorraquídeo ahí. Presión, proteínas y celularidad, decía algo. Pero, Y por el Ok. edema, y por el edema bilateral también podría ser obstrucción. Ok, entonces, digamos, ¿qué cosas tiene? A ver, que no he puesto resaltado. Disminución progresiva de la visión. ¿Cuáles son las cosas importantes? O sea, cuando uno ve el caso, uno Los va vómitos. resaltando las cosas importantes. Ok. Entonces, ¿qué cosas tiene sugestivas de hipertensión del líquido cefalorraquídeo? Vómitos en proyectil. Muy bien. El edema de papila. El edema papilar bilateral. ¿Qué más? Y Cefalea intensa. Cefalea. La cefalea también es muy Está característica marcado. Ajá, ¿qué más? Los vértigos también podrían ser. El vértigo probablemente, pero por la localización, no por la hipertensión endocraniana. Exacto. La Y la presión de disminución de la proteínas. visión. ¿Ah? Se podría poner o sea, no está en motivo de consulta ni nada por el estilo, pero en el examen de laboratorio abajo también es importante lo del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, sí, está bien, Sí. es cierto. Ajá. Ok, a un paciente con vómitos en proyectil y edema papilar bilateral, ¿ustedes le hubieran hecho una punción lumbar? Que incluso cursa con tensión alta y bradicárdico. O sea, que tiene ya síntomas. ¿Qué pasa si yo le saco líquido a este paciente que tiene un bloqueo? ¿Qué tiene este paciente? Dijimos que era hipertensiva, ¿verdad? Sí. Porque ya lo habían dicho. Y además, Profe, eso pudiera aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo y causar un enclavamiento de las... exactamente. Ujú. Se me fue el nombre. De las amígdalas. Sí, de las amígdalas cerebelosas. Exacto. Del cerebelo, del tallo. Las amígdalas no están en el tallo. No recuerdo. Que yo sepa es el tallo encefálico, lo que se enclava, ¿ok? Que es más grueso que la médula y que es lo que sale por ese agujero. Entonces, y ciertamente el tallo es el que maneja todas las funciones parasimpáticas, simpáticas y parasimpáticas que manejan todos los órganos internos, ¿no? Entonces, de hecho, en un paciente con un edema papilar bilateral, en donde además aumenta la presión arterial y el paciente está bradicárdico, o sea, lo normal es que este paciente, y tiene vómitos en proyectil, o sea, que tiene clínica de hipertensión clara, no está contraindicado hacer una punción lumbar. ¿Ok?
aunque este caso sea de la vida real, pero en teoría no deberían porque lo podemos matar en el procedimiento. Ok, ahora, porque hay disminución progresiva de la visión. El papiledema. Por el papiledema. Bien, sí. ¿Qué más? Porque puede haber una oftalmocisticercosis, ¿no? O que disminuye la agudeza visual. No, en este caso no hay una oftalmocisticercosis. Si hubiese una oftalmocisticercosis sería unilateral y solo sería en un ojo. O sea, solo estaría un cisticerco en un ojo. Ok, Sí es posible que ocurra, es raro, pero sería en un solo ojo, no sería bilateral y no produce edema de papila. Simplemente veríamos el cisticerco nadando en el humor acuoso o en el humor vítreo. ¿Ok? ok. Ujú. Porque hay un nódulo calcificado en la fosa posterior, puede ser. Yo creo que sí, porque fosa posterior no es la fosa en donde está entre el cerebelo y el tallo. Sí. ¿Y qué nervio pasa por ahí? Nervio óptico. El nervio óptico, probablemente hasta el quiasma óptico. Y lo que estemos produciendo sea una compresión a nivel de ese nervio. ¿Ok? Ok. Patogenia de la neurocisticercosis hipertensiva. No todos a la vez, podemos salir muy rápido. Prefiero que inventen a que se queden callados. ¿Me oyen? Pero no sé. Bueno, yo no sé. A ver, cuando explicamos patogenia en el anterior, dijimos que por dónde empezábamos, quién es el que llega al cerebro, al sistema nervioso central. El embrión hexacanto. El embrión. Ok, entonces tenemos un embrión hexacanto que está, viaja del intestino por la circulación hasta sistema nervioso central. Ok, ¿qué le pasó a ese embrión hexacanto? De embrión hexacanto pasó a... ¿Se ubicó Cisticerco. dónde? ¿Dónde se ubicó el embrión hexacanto? Bueno, lo que está describiendo la lesión cerebelo o occipital por las alteraciones visuales. Si estuviera en cerebelo o estuviese occipital, me estás hablando de parenquimatosa. Ah, verdad. Ok, entonces, pero ven la razón por la que yo pregunto patogenia es precisamente esto. Yo quiero saber que ustedes entienden todo lo que están hablando. Ok, y es súper lógico y súper fácil de aprendérselo si ustedes agarran su ciclo biológico y van poniendo la patogenia relacionada con el ciclo biológico. Ok, entonces, migró un embrión hexacanto al sistema nervioso central. Ese embrión hexacanto para producir una neurocisticercosis hipertensiva. ¿Cuál es el otro nombre que puede tener? Según su localización. Obstructiva. Extraparenquimatosa. Se podría llamar extraparenquimatosa o la llaman, más que obstructiva, la llamamos ventricular. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se ubica el embrión hexacanto para producir una neurocisticercosis ventricular? En o alguno de los extraparenquimatosa. En alguno de los ventrículos del cerebral. Ok, ¿y a dónde se tiene que adherir para que pueda producir obstrucción? A los sitios de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Exactamente, en los sitios de drenaje del líquido cefalorraquídeo, porque tiene que ocluir el flujo, ¿ok? Que probablemente sea al sitio de salida más que el de entrada, ¿ok? Porque digamos que lo arrastraría la corriente y quedaría obstruyendo la salida del líquido cefalorraquídeo de ese ventrículo. Ok, es lo más común. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda producir esa obstrucción? El mínimo que tiene que pasar.
Tírenla a pegar. Los estoy llevando de la mano en la patogenia. 5, 7. Los propios Sí. 3 meses. 3 Pues, meses. ¿Ok? Ah. Los 3 meses que tarda un cisticerco, En crecer. perdón, un embrión hexacanto en convertirse en cisticerco. ¿Ok? Y tiene que alcanzar más o menos qué tamaño para que pueda obstruir los canales de drenaje. Aproximado. Yo tampoco me sé exactamente cuánto No es. lo sé. Más de Pero 2, más o 3 menos. centímetros. No, nunca llega a 3 centímetros. ¿Qué Sí, dijiste? bueno, Repite que no vi. un centímetro. Cuando llega a 1 centímetro ya es muy grande, pero ya, o sea, los sitios de drenaje de líquido cefalorraquídeo son de 1 centímetro. A ver, evidentemente que los ventrículos son grandes, y que puede llegar a ser 1 centímetro. Pero lo que comunica los ventrículos entre sí, esos conductos por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, dígame un número aproximado. 2,5 milímetros. Probablemente sea aproximadamente 5 milímetros, ¿ok? Entonces está bien. Entonces, necesito que el embrión hexacanto se convierta en cisticerco y que mida aproximadamente 5 milímetros, ¿sí? O sea, necesitamos que eso ocurra. Y que además, arrastrado por la corriente del flujo del líquido cefalorraquídeo, me obstruya la salida del líquido de esa cisterna en donde cayó, o sea, de ese ventrículo donde haya caído. ¿Ok? Ajá. Entonces, más o menos, bueno, ya lo dijimos, el periodo de incubación podría ser desde 3 meses hasta que él siga nadando en el líquido y que no esté adherido y que por ende no obstruya y que entonces pase un poquito más de tiempo. De hecho, ¿a qué se debe la cefalea intensa? A la hipertensión, no es hipertensión, creo que es el aumento de la presión intracraniana por la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Ok, entonces, cuando el paciente ya tiene, por ejemplo, para que haya vómitos en proyectil y que haya papiledema, a juro, el cisticerco se tiene que haber adherido y estar ocluyendo totalmente el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok, este paciente, años anteriores, podía haber pasado 1, 2, 3, 4 años con cefaleas intensas sin conseguir la causa. ¿Ok? Porque el cisticerco podía estar flotando en el líquido y que solamente por episodios temporales produjera obstrucción del flujo, pero sin adhesión. ¿Sí? Y por eso es tan común que una neurocisticercosis ventricular produzca cefalea intensa. Ahora, para el momento en que aparecen los vómitos en proyectil con disminución progresiva de la visión, papiledema, y además no solo eso, sino que hay aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, que además influye sobre un aumento importante de la tensión arterial con bradicardia. Aquí ya estamos hablando de algo que ya no se mueve, sino que está fijo obstruyendo el líquido. ¿Ok? Ok, entonces, están clarísimos en la diferencia entre la patogenia de la hipertensión, de la neurocisticercosis hipertensiva y de la neurocisticercosis parenquimatosa. Sí. Ok. ¿Cómo hago diagnóstico en este caso? Inmunológico también lo podría sacar por eso. Exacto. Si hay presencia y aquí ya los exámenes aquí ya lo hicieron. Ok. Si tengo papiledema, no puedo hacer punción lumbar. Ok. 1. Si no tengo papiledema, pero sí sospecho que puede por las cefaleas intensas o que tienen el episodio es como transitorio y que no sea fijo, de vómitos en proyectil de vez en cuando, etcétera, etcétera, podría hacerlo, pero si no, no. Puedo hacer pruebas inmunológicas, que evidentemente van a ser más sensibles si utilizo ¿cómo se llama? ¿Qué material? ¿Qué líquido? El cefalorraquídeo es más sensible. Ok. Y
¿Y los imagenológicos? Tomografía axial con puretización. ¿Le puedo hacer una tomografía o Una resonancia magnética. cuando una tomografía o resonancia son francamente diagnóstico de neurocisticercosis? Cuando en ella se ve la vesícula con el receptáculo. Capitis, ok. Capitis. Cuando vemos la vesícula con el receptáculo capitis. ¿Cuáles son las formas evolutivas por las que evoluciona esa vesícula cuando empieza el sistema inmune a atacarlo? Vesícula, el coloide que después se calcifica. Ajá, ok, perfecto. Entonces, primero es una vesícula con el embrión hexacanto en su interior, que está en la fase inactiva porque, o sea, evade la respuesta inmune. Cuando comienza la respuesta inmune porque pierde la evasión, empieza a degenerar y a formarse el coloide, y cuando se calcifica, ya pasó toda la respuesta inmune contra el parásito, y lo que tenemos es la calcificación como un cuerpo extraño que quedó allí. ¿Ok? ¿En cuáles de esas tres fases el paciente puede hacer sintomatología? Dijimos tres fases. A partir del coloide. Perfecto, a partir de la fase coloidal. ¿Y cuándo es más severa la clínica? ¿En la fase coloidal o en la fase calcificada? ¿Qué creen? Supongo que la calcifica porque es la última, ¿no? Pero en la coloide está la respuesta inmunitaria, entonces no sé. A ver, ¿quién más lo ayuda? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, si el problema de la neurocisticercosis hipertensiva es que es una obstrucción, me imagino que en la fase calcificada debe ser peor porque, o sea, un nódulo calcificado es una lesión bastante sólida, entonces la obstrucción se puede hacer peor. Estoy de acuerdo contigo, pero muy bien. ¿Y si fuese en la fase si fuese una parenquimatosa, en cuáles de las fases produce más convulsiones? No que no lo produzcan las dos, pero ¿en cuál es más severa? ¿O más intratable? O sea, que sea más a repetición. Me imagino que en la fase coloidal porque no ha terminado la reacción inmunológica. Exacto. Okay. Ya en la calcificada se terminó el proceso. Ok, entonces en la parenquimatosa, cuando el paciente está en fase coloidal, que hay una respuesta inmune muy grande con edema y una lesión ocupante de espacio, podríamos dar anticonvulsivantes, pero hay que dar también, ¿qué? Para desinflamar. Esteroides. Esteroides para desinflamar y quitar el edema, ¿ok? Entonces, ciertamente sí, en la fase coloidal las convulsiones son por inflamación, mientras que en la fase calcificada es por cicatriz en un área importante del cerebro que genere que no haya una adecuada transmisión nerviosa, ¿ok? Y que por eso el paciente quede con secuela de epilepsia, de convulsiones. Profe, una duda. Dígame. Una vez que queda esa lesión calcificada dentro del cerebro, o sea, ¿cómo se saca eso? Depende. Si quirúrgicamente se puede extraer, se extrae si la clínica, o sea, si la clínica del paciente es como un costo-beneficio. Si la clínica es superior al riesgo de la operación, operas. Si el riesgo de la operación es superior a las secuelas que le va a quedar al paciente, no le haces nada. Es decir, que quedaría el paciente con convulsiones y tendría que manejarse por medicamento en vez de tratar, digamos, el origen, ¿no? Va a depender de la localización de la lesión. ¿Ok? Ok. Si es extraíble, se extrae. En Estados Unidos los extraen, pero si quedan, hay partes del cerebro que la extracción lo hace imposible por la localización. O sea, causarías más daño que beneficio por todo lo que tienes para entrar, haces mucho daño. Entonces, tienes que sopesar dependiendo de la localización. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Y decidiría si lo que haces es un drenaje de líquido cefalorraquídeo
o si lo extraes porque se puede extraer quirúrgicamente. ¿Ok? Ok, entonces, conducta. Dijimos ya entonces aquí que la conducta es quirúrgica, si se puede extraer, o un drenaje. ¿Y qué más tengo que decirle a ese paciente o a cual? Sí. ¿Cómo se infectó? Ay, no importa, eso ya lo dijimos, no importa. Sí, puede ser consumo de comida contaminada. No. Ah, bueno, sí, por las manos de la cocinera. Perfecto. Por Ok. la mano, exacto, por mala manipulación de alimentos. Pues. Exacto. No necesariamente porque la carne esté infectada, sino porque alguien en el proceso estaba infectado y lo contaminó. Sí, perfecto. Ok. Ok, entonces fíjense que aquí está el cisticerco, esto que ustedes ven acá, con el embrión hexacanto, perdón, con el receptáculo capiti en su interior, y está muy cerca de esto que está acá, que es el quiasma óptico, ¿ok? Y eso es lo que tiene este paciente. Vamos con el cuarto caso. Bueno, puedo leerlo, profe. Ya leíste tú. Tiene que leer alguien más. Ah, Yo puedo leer. Ajá, vaya, Juan. Paciente femenino de 5 años de edad, natural de Caracas y procedente de Teleférico, parroquia Caucagua del estado Miranda, quien es evaluada por el personal de la cátedra de parasitología en visita de campo a la escuela donde estudia. Durante interrogatorio solo refiere prurito anal y flatulencias. Antecedentes personales. Mirafar, estrato 5. Vive en una casa de bloque sin friso, con techo de zinc y piso de cemento. Tiene un solo dormitorio con 2 camas. Viven 3 niños y 2 adultos. Sala y cocina juntos. Un baño fuera de la vivienda con un sistema de cloacas. Tubería de agua común con agua con otras viviendas fuera de la casa. Consume agua directo de la tubería. Recolección de basura por camión de aseo una vez por semana. Presencia de roedores alrededor de la casa. Examen funcional. Hábito intestinal 3 veces al día, un episodio de diarrea y frecuentes. Examen físico, temperatura oral 37 grados centígrados, tensión arterial 90-50, pulso 110 pulsaciones por minuto, peso 14 kilogramos, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, palidez discreta de piel y mucosas, cardiovascular, ruidos cardíacos regulares con taquicardia, auscultación pulmonar, murmullo vesicular presente y simétrico en ambos campos pulmonares sin adventicios. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, resto del examen físico sin alteraciones. En los laboratorios, hematocrito, hematología, hemoglobina 10,9 gramos sobre decilitro, hematocrito 34%, glóbulos blancos 5100 células sobre milímetros cúbicos, eosinófilos 15%, plaquetas 450.000. Examen de heces se encontraron huevos de Ascaris lumbricoides y de céstodes. Tratamiento, pipericina de 10 cc en dosis única, no sé qué es DEU, Dosis ivermectina. única. Ok, dosis única. Ivermectina 3 miligramos en dosis única. Seguimiento. En segunda visita a la escuela, un mes más tarde, para control de tratamiento, refiere 3 episodios de diarrea con heces blandas en número de 5 evacuaciones al día, por 3 días con moco sin sangre, dolor abdominal periumbilical, persisten flatulencias y prurito anal. Ok, ¿qué tiene ese paciente? Himenolepiasis. Ajá, ok, tiene himenolepiasis. ¿Por qué? Puede ser por el prurito anal, la edad, tiene anemia, Y las evacuaciones con evacuación. moco. Ok. Ok, entonces el paciente tiene... El prurito anal es de himenolepis. Por enterobius. El prurito anal es enterobio. Ok.
Este es un paciente que está poliparasitado, pero como es de la vida real, no les quitamos nada, sino le agregamos solamente identificar qué es de cada quien. El paciente tiene Ascaris, no se le hizo Graham y por eso no tenemos diagnóstico de enterobios vermicularis, pero ¿dónde está? El prurito anal probablemente se deba a enterobios. Porque, profe, en la clase se dice que, o sea, usted dijo que estos pacientes podían tener prurito anal. Yo no creo que les haya dicho eso, les debo haber dicho que aunque estuviera escrito ahí, el prurito anal no es de Hymenolepis. A ver, saquémoslo por lógica. ¿Quién me cuenta el ciclo biológico del parásito? Forma parasitaria infectante. No todos a la vez. El huevo embrionado. Ok, un huevo. Ajá. ¿Hay alguna otra forma en la que se pueda infectar el humano? Él no tiene dos mecanismos, uno por la ingestión de los huevos y a través de lo que sería por la pulga perdón, sí, la pulga o el gorgojo. Ajá. ¿Y cuál es la forma evolutiva que está en la pulga del gorgojo? El huevo execanto. No, el huevo me lo como directamente. Y la pulga y el gorgojo funcionan como hospedadores intermediarios. O sea El que su interior cisticercoide. tiene un cisticercoide. Ok. Ok, entonces, puede ser, la forma parasitaria infectante puede ser un huevo o puede ser un cisticercoide. Ok. Ajá, ¿qué más? Ingiero el huevo, ¿qué pasa? Llega al intestino delgado, o sea, en caso de porque sea por ingestión del huevo, a nivel del duodeno, él sale de lo que sería ese embrión execanto y, bueno, perfora la vellosidad intestinal y de ahí va a mudar a lo que sería el cisticercoides. Y cuando madura, o sea, cuando pasa ahí, vuelve a salir a la pared intestinal y va a ser un parásito monoxeno. No sé si está bien o le falta algo más. Monoxeno es cuando la ingestión es por huevo. Ok. Si lo que ingerí fue una pulga o un gorgojo, sería heteroxeno porque estoy usando un hospedador intermediario. O sea que lo importante aquí no es que el ciclo sea monoxeno o heteroxeno. Lo que me interesa es, lo importante es que yo puedo tener todo el ciclo biológico en el humano o puedo tener parte del ciclo biológico en el humano. Y que cuando la infección ocurre por la ingestión de un huevo, como bien lo dijo José Ángel, el embrión hexacanto que se libera de ese huevo va a penetrar la mucosa. ¿Cuál es el hábitat de Hymenolepis? El duodeno. No. Yeyuno. Yeyuno ilium. Ok. Particularmente el ilium. Ok, entonces su hábitat es de donde va a estar el adulto, es en Yeyuno ilium. Y en ese ilium particularmente, si yo estoy teniendo la entrada del embrión hexacanto en la mucosa del ilium, evidentemente, ¿qué le va a pasar a esa vellosidad? Se rompe, ¿no? Cuando ella entra, no, porque si se rompe no puede mudar. El embrión hexacanto es microscópico, él penetra la pared y entra en la mucosa, en la vellosidad, ¿ok? Por dentro de la vellosidad donde están los capilares, no en la célula, en la vellosidad, ¿ok? Y en ese lugar va a ir creciendo para transformarse de un embrión hexacanto a un cisticercoide, ¿ok? Que ya es bastante más grande. Y ahí sí va a romper la pared. Pero incluso antes de romper la pared, ¿qué le pasa a una vellosidad que en su interior tiene una estructura que lo está creciendo en su interior?
Tírenla a pegar. Si yo tengo muchas vellosidades, ¿sí? Y dentro de esta vellosidad entra algo que originalmente es así chiquitico, pero después crece y se va poniendo cada vez más grande. A esta vellosidad, ¿qué le pasa? Se rompe por el tamaño que está ocupando el Antes de parásito. romperse, va a ponerse así. ¿Ok? Entonces, antes de romperse, mientras el cisticerco está dentro, hay una... Si yo a este dedo grandotote, que es como decir el dedo medio, lo convierto en un dedo gordo, ¿qué función altero en el intestino? La absortiva. Por supuesto, absorción. disminuyo la superficie de absorción. ¿Ok? Entonces, en este intestino, cuando yo tengo el cisticercoide dentro, lo primero que va a ocurrir es una atrofia de la vellosidad por la presencia del cisticercoide. Posteriormente, el cisticercoide va a salir a la luz intestinal y ahí sí entonces para poder salir me va a romper la vellosidad y se va entonces a formar el parásito como tal. ¿Ok? Entonces, entonces la clínica, ¿qué tiene que ver todo eso que yo acabo de describir con prurito anal? ¿Qué tiene que ver el ilion con el recto? Y el yeyuno con el recto. O sea, ¿ustedes creen que realmente Hymenolépis pueda producir prurito anal? Realmente no, o sea, por el ciclo y por su hábitat natural no debería generar No, prurito ok, anal. perfecto. Y lo que ocurre es que normalmente estos estudios de este tipo de parásitos son estudios epidemiológicos, donde tú puedes tener, además de Hymenolépis nana o Hymenolépis diminuta, también tengas Enterobius, pero no le hagas exámenes específicos para Enterobius, y decidieron que Hymenolépis producía prurito anal. Pero eso es un estudio epidemiológico, no un estudio donde hayan demostrado que el prurito anal se debe a Hymenolépis. ¿Ok? Entonces, ¿puede haber flatulencias en el caso de Hymenolépis que se deban a Hymenolépis? Sí, porque si hay trastornos absortivos, eso puede generar modificaciones en la microbiota que aumenten la producción de gases. Muy bien, perfecto. Sí, eso es cierto. ¿Qué otra cosa que tienen acá que es característico de Hymenolepiasis? De hecho, ¿para qué sirve la piperacina y la ivermectina? ¿Para tratar qué? Eso es, son desparasitantes, pero causan parálisis en los parásitos. ¿Qué trato con la piperacina y la ivermectina? ¿Qué? Pregúntale a Daniel, yo no sé nada, yo estoy trabajando. Aló. Aló, tiene audífonos y no te oye. Las tortas. Las tortas. Entonces, la piperacina y la ivermectina es el tratamiento de Ascaris lumbricoides, ¿ok? ¿Se acuerdan que dijeron cuando dijeron tenia? Dijeron que lo que se utilizaba era praziquantel, ¿no? Entonces, tratamos al paciente con piperacina e ivermectina por el Ascaris y posteriormente siguió con clínica porque no le tratamos el cesto. O sea, ¿cuál es la clínica de Hymenolepiasis? Las evacuaciones con moco. Ajá. Entonces, diarrea con moco. ¿Ok? Y el dolor periumbilical porque estamos hablando de yeyuno ilium. ¿Cuánto tiempo vive y hubo reinfección por Enterobius? ¿Cuánto tiempo vive Hymenolépis? El adulto Hymenolépis. Tírenla a pegar. O sea, el anterior, el Echinococcus, es de 10 a 12 años, pero aquí no sé, un mes, no sé. Un mes, menos sí. tiempo. Ajá. Un mes vive, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que
un paciente que tiene un parásito que solo vive un mes me produzca anemia? Una alta carga parasitaria. O desnutrición. Tiene que haber alta carga parasitaria, muy bien. ¿Y cómo hago para que haya? No basta con alta carga parasitaria, es cierto que tiene que haberla, pero dijimos, ¿se acuerdan cuando vimos en Quilostomidios que decíamos que para que pudiera generarse anemia teníamos que tener, a ver, ¿qué es lo que, por qué hay anemia con Himenolepis? ¿Quién me habla de la patogenia? Bueno, Tienen que saberla porque ya yo se las di en necatoriasis. Daño a las el- velocidades intestinales por acción exacto. exfoliatriz, lo cual causa No hay acción exfoliatriz en este parásito. No. Ah. Eso es lo único que no cuenta No, de quilostomidio. La ruptura el atrofia y la ruptura eventual de las vellosidades por el crecimiento del cisticercoide causar lesiones abiertas y eso causa sangrado. Profe, Sí, no. él tiene el Scolex que se desinvagina y se adhiere o se pija a la pared intestinal y supongo que produce lo que es el incómodo ¿Tú rasgado. crees que el Scolex produzca más daño que el cisticercoide? No. Ok. ¿Quién más? ¿Quién da más? Es por acción traumática, ¿no? Claro, por acción traumática directa cuando el cisticercoide sale. Ok, pero el Scolex por supuesto que va a producir algo de irritación y lesión, pero lo importante, además dijimos que el parásito vive, acuérdense que son múltiples cosas y una sola no es suficiente, entonces les dije que sí, que una razón era alta carga parasitaria, estaba bien. 2, acción traumática directa por el paso del cisticercoide del yeyuno ileum, de las vellosidades, a la luz intestinal. ¿Qué más? Porque con eso todavía no es suficiente. Particularmente porque vive un mes y se fue el parásito y se acabó el problema. ¿Qué más tiene que pasar? Acción tóxico-alergénica. Que por mala higiene ¿Y hay qué va a pasar? autoinfección. Autoinfección, ok. Esto es un paciente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se le cortó? ¿O fue a ¿Se mí? cortó, no? Bueno, no sé, creo que Sí, a la profe. Sí, las estoy oyendo. Ah, Dijiste autoinfección, pero explícame. por mala higiene. Sí, el paciente tiene mala higiene, particularmente porque es un niño pequeño, no recuerdo la edad, porque tiene 5 años y que tenga mala higiene. Pero ¿qué tiene que ver la autoinfección con que de anemia? Con la carga parasitaria que le aumenta. La autoinfección, me refiero. Ok, entonces, aumento de la carga parasitaria por autoinfección. ¿Qué otra cosa es importante para que ocurra anemia? ¿Qué tipo de anemia tiene este paciente? ¿O debería tener este paciente? Ferropénica. Ferropénica, ok. Entonces cuéntame ¿por qué el paciente tiene anemia? Con la alteración en la absorción de hierro. Me imagino que el Ciertamente. parásito disminuye la capacidad absortiva a nivel del ileum, que es donde él está y es donde más se reabsorbe el hierro, el hierro. Muy bien. No va a poder absorberlo y por eso se produce una anemia ferropénica. Ok, perfecto, pero eso dura solamente un mes. Entonces, porque es lo que vive el adulto. ¿Qué más? Las autoinfecciones repetidas es lo único que se me ocurre, profe. No, es que acuérdense que yo no hago sino preguntas tontas. Si la pregunta fuera muy difícil, yo estoy obligada a darle la respuesta si ustedes no llegan. ¿Ok? Cuando yo les pregunto es porque la respuesta es obvia. ¿Sí? Entonces, claramente, como ustedes bien lo han dicho, pero lo que tienen es que cerrar las ideas, porque no la pueden dejar para que yo adivine que por el hecho de que ustedes hayan escrito algo, se lo saben todo, porque 20 años de experiencia en la universidad me han enseñado que es mentira. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes expliquen, tienen que, el círculo tiene que estar cerrado completamente. ¿Ok? Entonces, para que pueda haber anemia, tiene que haber alta carga parasitaria, autoinfecciones repetidas por más de 3 meses, porque si no, hay reservas de hierro que me permiten que no haya pérdida, o sea, que no lleguemos a anemia. ¿Ok? Además de eso, tiene que haber
¿qué más que estábamos hablando? Que el paciente, evidentemente, cualquier aumento intestinal es un indicador de pobreza, o sea que evidentemente puede estar asociado a desnutrición y que el paciente entonces también tenga baja ingesta de hierro. Y el per se del parásito es que impide la absorción porque se localiza en el ilion, que es donde debería absorberse el hierro, aunque estuviera en la dieta. Pero tiene que ser por más de 3 meses, o sea que a juro tiene que haber autoinfección repetida que me produzca alta carga parasitaria prolongada en el tiempo. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ok, ¿cuál sería la complicación principal entonces de esta enfermedad? Deshidratación por la diarrea. No, porque las diarreas de este parásito son blandas. Es bastante poca la diarrea. Ok. Las diarreas que deshidratan son diarreas líquidas. Ok. Que eso es más tipo vibrio cólera o casos de inmunosuprimidos. Ok. Los parásitos no. A menos que estés inmunosuprimido. Lo acabamos de decir. 10.9 es anemia, pero ¿qué más puede pasar? Anemia. Sí, pero no la anemia, sino complicación. Acuérdense que complicación es muerte o discapacidad. Así que dígame algo asociado a muerte o discapacidad para ese paciente. Dios, tírenla a pegar. Yo les dije ya a ustedes que uno tiene que tirar a pegar muchas veces, muchas cosas, hasta que el cuerpo se acostumbra a lanzar la flecha y la flecha termina cayendo en la diana. Y ustedes creen que la están tirando a pegar, pero en realidad están aprendiendo a pensar. Profe, Úsenme para aprender a pensar. Ajá. disminución en el desarrollo por la desnutrición, entonces el niño sería de baja Perfecto. estatura. Muy bien. Ajá. Déficit pondoestatural, muy bien. Ajá. ¿Qué otra complicación podría tener? Bueno, como tiene 5 años, déficit en sus desarrollos cognitivos. Muy bien. ¿Qué más? Profe, pero la misma anemia a su vez no podría causar complicaciones al paciente. Ok, pero la anemia o nombre y apellido. La anemia ferropénica que tiene el paciente. No. A ver, ¿el paciente tiene anemia, sí o no? Sí, sí tiene. Sí tiene. Tiene anemia, Sí tiene tiene. 10.9, o sea, tiene 5 años y tiene menos de 11.5. Y eso no Tiene sería una anemia. complicación. No, eso es parte de la clínica. Es Ok. como anquilostomidios. Anquilostomidios puede tener anemia, pero la severidad, ¿cuál es? Que podría no oxigenar. La insuficiencia Acuérdense, cardíaca, pues. no O sea, busquen problemas del psicopata. corazón. A ver, Sí, la anemia problemas del leve corazón. es anemia leve, pero si se vuelve severa, si el paciente tiene riesgo de a la larga hacer insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Exacto, porque tiene un estado hiperdinámico. Exacto. Entonces, normalmente las anemias en estos parásitos se instauran lentamente y el cuerpo se acostumbra a vivir con bajos niveles de hemoglobina. Pero si la infección llega a ser extremadamente severa por mucho tiempo, pasamos a tener anemia severa y que sea menos de 5 gramos de hemoglobina y cuando empiezas a tener menos de 5 sí podrías empezar a tener otras complicaciones. ¿Ok? Como llegar a la insuficiencia cardíaca, pero tienes que estar casi que con 0 de hemoglobina para no compensar, ¿ok? No es tan fácil que estos parásitos produzcan insuficiencia cardíaca, pero esa sería la complicación. ¿Se entendió? Entonces, cuando uno pregunta clínica, es todo aquello que ustedes esperan observar en el paciente cuando le hacen su historia clínica y que el paciente te diga que se asocia a esa enfermedad, ¿ok? Diarrea alternada con normalidad o estreñimiento, o diarrea intermitente, anemia, en este caso es leve, dolor periumbilical, flatulencias, todo eso son signos y síntomas de himenolepiasis. Ahora, cuando hablo de complicación, estoy preguntando qué le puede causar la muerte a este paciente con esa enfermedad. Que no es común, ciertamente no es común, pero yo puedo ver casos extremos en donde pueda acompañarse
que pueda tener una himenolepiasis con una, en este caso no es tan común porque por la poca vida que tiene el parásito, que vive solamente un mes, pero una anemia como anquilostomidios que llegue a tener 2 gramos de hemoglobina, pues sí podría llegar a descompensarse porque ya 2 gramos es muy poquito, ¿ok? Y lo que comentó Juan, que hablaba de una anemia crónica altera el aprendizaje, el estatus cognitivo del paciente y no aprende igual que un niño que no tenga anemia y tampoco va a desarrollar su máximo potencial pondoestatural y se va a quedar bajito por desnutrición crónica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre himenolepiasis? No, profe. Ok, ¿alguien que lea el último caso? La himenolepiasis pudiera causar también esteatorrea por la mala absorción. Tienes duodeno y yeyuno, el duodeno y el yeyuno más o menos intacto. Pero sí podría ser. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que lea el último caso? Aunque la esteatorrea, a ver, Giardia es la que produce esteatorrea, que lo van a ver en el último parcial. Y la esteatorrea es por lesión a nivel, o sea, es por ruptura de los ácidos biliares, o sea, por interferencia sobre los ácidos biliares, ¿ok? Y no por malabsorción como tal. Para que las grasas se absorban, tienen que unirse a los ácidos biliares. Entonces, si no tengo ácidos biliares, no absorbo la grasa. Eso lo produce Giardia y no tanto himenolepis, ¿ok? Himenolepis no, ni ningún otro parásito produce eso como tal. La esteatorrea es característica de Giardiasis. Ahora sí, ¿alguien que lea el próximo caso? Yo puedo leer. Motivo de consulta, tos, enfermedad actual. Se trata de paciente masculino de 45 años de edad, natural de Argentina y procedente de Los Teques, Miranda, con enfermedad actual de 2 años de evolución, caracterizada por disnea progresiva y tos acompañada de fiebre esporádica, para lo cual ha recibido antimicrobiano que no precisas, perdón, que no veo qué dice allí. Así que no precisa sin presentar mejoría. Desde hace 2 meses la tos se ha tornado más severa, con producción de grandes cantidades de expectoración salada, de gran cantidad, posterior a lo cual la disnea ha mejorado. Acude 8 meses después para evaluarlo para evaluación y conducta. En su epidemiología es agricultor y criador de ganado ovino desde la infancia hasta hace 6 años, cuando decide mudarse a Venezuela y en la actualidad trabaja como comerciante informal. En el examen físico se encuentra afebril, frecuencia respiratoria de 30, frecuencia cardíaca 90, ruidos respiratorios presentes pero disminuidos acentuadamente en el hemitórax derecho con matices a la percusión, estertores inspiratorios en la base izquierda y el resto sin alteraciones. En cuanto a los laboratorios, hemoglobina en 15 gramos decilitros, hematocrito 45%, WBC Eso es 10.000. white blood cells, glóbulos blancos. Ok, glóbulos blancos 10.000 y fórmula y contaje sin alteraciones. En cuanto a la radiología, se anexa rayos X y de tórax. Y tomografía computarizada de tórax. Ok, entonces, ¿qué tiene este paciente? Un quiste hidatídico. Ok, ¿por qué? Porque el quiste hidatídico generalmente se va a ir a lugares como pulmones, y bueno, en este caso sería el caso del paciente y por toda la clínica respiratoria. Además de epidemiológicamente vemos que trabajó con ganado bovino, con ovejas, y ese va a ser el hospedador. No, ya va, el intermediario, creo que me equivoqué, pero forma parte del ciclo biológico. Ok, entonces, el paciente tiene, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se llama la enfermedad? Hidatidosis pulmonar.
Ok, el paciente tiene una hidatidosis pulmonar. ¿Y el posible agente causal? Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus, ok. ¿Por qué no es Bogeli o Oligarctus? La respuesta la tienen ahí. Oveja. ¿No? ¿No tiene nada que ver con la oveja? porque el granulosus es el más común hacia la zona sur, el Bogelier hacia la zona norte, creo que es epidemiológicamente que varía. Entonces hacia el sur se No encuentra el norte. realmente, no realmente. ¿Están viendo la lesión que, que tienen ahí? Porque es una forma única. Porque es un quiste único, ¿ok? Bogelis y Oligarctus, o sea, Echinococcus bogeli y Echinococcus oligarctus producen equinococosis alveolar, ¿ok? Y en este caso esta no es alveolar, sino unilocular, ¿ok? Ajá, entonces Echinococcus granulosus. ¿Quién me dice el ciclo biológico? ¿Quién es el hospedador definitivo? Es los caninos salvajes. Perros o caninos salvajes, ¿ok? O puede ser un perro ovejero, que como es en este caso que fue el perro ovejero. Ajá. ¿Cuál es la forma evolutiva que encontramos en el perro? Por lo que lo llamamos hospedador definitivo. No me digan que les hice una pregunta difícil. El adulto, si es el Ok. hospedador definitivo, tiene que ser el último estadio. Exactamente, a juro tiene que ser el adulto. Ok, ajá. ¿Ese adulto qué le pasa? De Echinococcus. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? A ver, se supone que es una tenia del perro, ¿sí o no? Sí, Ok, entonces, ¿cuál es su hábitat? debería ser Jejunum ilion. Perfecto. Y como es Jejunum ilion y son adultos de tenia, van a hacer que, si hay dos, Van a copular y van a reproducirse Perfecto. desprendiendo los proglótides grávidos. exacto, se desprenden los proglótides grávidos o los Los huevos que sale directamente. o los huevos y van a pasar, ¿para dónde van a ir? Por las heces, son expulsadas por las heces y caen en el suelo y se contamina el suelo con las heces. Perfecto. Y entonces, ¿quién es el hospedador intermediario? El hospedador accidental sería entonces No, accidental no, intermediario. intermediario. En la oveja. La La oveja. oveja. Ajá, ok, la oveja. ¿Y qué va a hacer la oveja? ¿Cómo se infecta? Consumiendo el pasto que tiene las heces del perro. Perfecto, vieron que sí se sabe en el ciclo biológico, lo que pasa es que todos son unos cobardes. Entonces, consumen huevos del pasto y ¿qué le pasa entonces a ese huevo? Entró por la boca de la oveja, llegó a... Eclosiona. Ajá. ¿Y sale quién? La oncófera. El embrión hexacanto, porque la oncófera es la corona del huevo. Ajá. Ajá. Sale el embrión hexacanto. ¿Y qué hace ese embrión hexacanto? ¿Se va para dónde? ¿Cuáles son los órganos más frecuentemente afectados en el humano? El hígado. Hígado y pulmón. Hígado y pulmón. O sea que ¿para dónde se va a ir la oveja? Ah, Principalmente. Al hígado de pulmón. A hígado y a pulmón. Ok. Entonces, ¿cómo se infecta el perro entonces? ¿Qué se forma en ese hígado y en ese pulmón en la oveja? El cisticerco. No. El quiste sería formar El quiste hidatídico, perfecto. La hidátide. Ok. Se forma una hidátide. Y de ahí, ¿cómo se infecta el perro? Comiendo las vísceras crudas. Exactamente, comiéndose las vísceras crudas de la oveja. ¿Ok? Entonces se comen las hidátides y ¿qué hay en el interior del hidátide? Que son las formas parasitarias infectantes para el hospedador definitivo.
El protoescólices. Protoescólices, muy bien. Entonces, ingiere el quiste hidatídico que en su interior tiene las vesículas germinativas y en el interior de esas vesículas germinativas están los protoescólices. Y cada uno de esos protoescólices se va a evaginar y a formar un adulto en el intestino del perro. Ok, listo. ¿El humano es qué tipo de hospedador en hidatidosis? Accidental. Accidental, perfecto. ¿Y cómo se contamina? ¿Cómo se infecta? Por la ingestión de esos huevos de Echinococcus, bien sea por agua o alimentos contaminados con las Perfecto. esas. ¿Cuál es la forma específica en la que se debe haber infectado este señor que está aquí? Hay que ingerir huevos. ¿Cuál es la forma más común en que si yo tengo un perro ovejero infectado y yo soy pastor o ganadero de ovejas, criador de ovejas, cómo me infecto? Alimentos contaminados por las heces del perrito. Podría ser, ¿sí? ¿Y qué otra manera? Si llegas a consumir uno de los órganos de la oveja que está contaminada, perdón, No, infectada. no, porque para que la hidátide me produzca hidatidosis, para que yo tenga hidatidosis, ¿cuál es la forma parasitaria infectante? El huevo. Solamente el perro y los caninos salvajes son hospedadores definitivos de Echinococcus. ¿Ok? ¿Y cómo se llama la enfermedad en el perro? Equinococosis. Equinococosis. Y a nosotros no nos da equinococosis nunca. ¿Nos da? Hidatidiasis. Hidatidosis. Perfecto. Nos da hidatidosis. Entonces, a juro tiene que ser por el huevo. ¿De qué otra manera puede llegar el huevo de las heces del perro a su dueño? Es estúpida la pregunta. Ya les dije que yo no hago sino preguntas tontas. Tocando al mismo perro. Exactamente. Ok. Que el perro defeque, el perro juega en la tierra y se llena con sus propias heces, pero ya no las recién emitidas, sino las que contaminaron los suelos, en el pelaje del perro, y cuando el humano agarra al perro y no se lava las manos, pues se consume los huevos que pueda estar en el pelo del perro. ¿Ok? Como el perro actúa como un vector mecánico. Ok, ajá. ¿Qué cosas tiene este paciente que les hizo pensar que lo que había era una hidatidosis? La tos, principalmente. Porque tenía tos, ¿qué más? ¿No tenía más nada? Sí, profe, ya estoy leyendo ya, bueno. Entonces, ¿qué más tiene el paciente? Bueno, la epidemiología que es agricultura y criador de ganado ovino. Ajá, ¿qué más? Todo paciente con tos. Ay, señor, usted debe tener hidatidosis porque tiene tos. Ya, diagnóstico de hidatidosis. La expectoración salada en gran cantidad es algo particular, o sea, podría ser vómica, o sea, algún absceso Perfecto. pulmonar. Muy bien. Ajá, entonces la vómica, ¿qué es vómica? Dime la patogenia de la vómica. Está muy bien lo que dijiste. Y además ya... Es la ruptura de un absceso pulmonar y entonces básicamente al romperse ese absceso libera esta cantidad de pus y se traduce como pus que bota por la boca y sería la vómica No por la es ruptura pus, del no es absceso. pus. Si fuera pus se llamaría pus. Es vómica, ¿ok? Ok, Es ok. es el líquido del hidatido, ¿ok?
Ok. Lo que estás votando son los protoscólices y las capas germinativas y todo lo que uno conseguiría en una arenilla hidatídica. Ok. Ok, muy bien. Ajá. ¿Qué más tiene el paciente? ¿O no tiene más nada? La vómica sí es muy característica. Entonces ya dijeron tos, dijeron que además el señor era de Argentina, que es un lugar donde hay mucha hidatidosis. Dijeron vómica porque tiene expectoración salada. ¿Qué más? Y además después de eso disminuyó la sintomatología. ¿Qué más? ¿No creen que la disnea es importante? Bueno, si la disnea es progresiva, eso puede indicar que el quiste se está volviendo progresivamente más grande. Entonces empieza siendo una disnea leve y conforme va creciendo el quiste por la evolución, entonces se empeora. ¿Cuál es el periodo de incubación de una hidatidosis? Le confieso que no recuerdo, profe. ¿No es de 10 a 12 años, profe? Más o menos, sí. Ok. ¿Y por qué es de 10 a 12 años? Porque él crece 1 centímetro al año. Entonces empieza va a a depender presentar... Sí, va a depender de algunos lugares es más rápido o menos rápido, pero más o menos es ese el tiempo promedio, un centímetro al año. ¿Ok? Y el paciente tiene síntomas desde hace 2 años, por lo cual significa que ha tenido un tamaño considerable que altere o que comprometa la función respiratoria desde los últimos 2 años, pero ha estado creciendo desde hace por lo menos bastante más. Si vemos aquí, dijimos que era un hombre, o sea, pon tú que mida, qué sé yo, 1,70. Aquí debe haber por lo menos 20 centímetros, un quiste de más o menos 15 a 20 centímetros, ¿no? O sea que el paciente tiene 15 a 20 años con la infección. O sea que se infectó evidentemente ¿en dónde? En Argentina. En Argentina, ok. Ajá. Si el quiste estuviera, ¿cuál es el otro lugar que dijimos que era el más común? El pulmón, o sea, hígado y pulmón. Y, ajá, si estuviera en hígado, ¿cuál sería la sintomatología? Hepatomegalia. Tendría una hepatomegalia, ¿qué más? ¿Es dolorosa o no es dolorosa? No es dolorosa. No es dolorosa porque no afecta la cápsula de Gleason. Ok, entonces tengo una hepatomegalia no dolorosa. ¿Qué siente el paciente con esa hepatomegalia? ¿Cuál fue la pregunta, profe, que no escuché? ¿Qué siente el paciente por esa hepatomegalia en particular? Tiene una masa palpable. Podría ser una masa palpable, pero más que una masa palpable, ¿cuánto creen que pese una bomba un globo, ¿cómo se llama? De fiesta, una bomba de fiesta, de cumpleaños, llena de agua? No una bombita de agua de carnaval, sino una de las de fiesta. Llena de agua. ¿Va a pesar o no va a pesar? Sí, claro. Ok, entonces, ¿cuál es? El paciente va a tener sensación de peso abdominal. Ok. Ajá. ¿Qué más va a haber? Abdomen distendido, por supuesto. Ok, lo más importante es eso, la hepatomegalia con sensación de peso abdominal que va aumentando progresivamente. Ok, ¿cuál es la conducta en hidatidosis? Diga, ¿Ah? ¿Qué iba a decir? Correcta disposición de las heces de los perritos. Acuérdense que la conducta empieza porque voy a hacer con el paciente. Educación para la salud, una buena higiene personal. A ver, ese señor lo van a mandar para su casa. La primera conducta es ¿qué hago con el paciente? No, se le da
Y lo mando para su casa. Le doy al vendasol y lo mando para su casa. Bueno, también puede ser quirúrgico dependiendo del grado, ¿no? O sea, sí. Ok, puede ser, no, es quirúrgico. Ok. Ok, esto es Ok. una patología quirúrgica. Y les cuento que fue una de las preguntas que me hicieron en cirugía en el Hospital Vargas, cuando yo estudié parasitología. Ok, digo, medicina igual que ustedes. Ok, entonces esto es una patología quirúrgica y se las pueden preguntar después también. Ok, la conducta es quirúrgica, o sea que yo tengo que hospitalizar al paciente porque le tengo que extraer el quiste hidatídico. ¿Qué pasa si lo punzo? Corres el riesgo de que el contenido del absceso se drene hacia otras partes y puede infectar las pleuras o el pericardio. No es un absceso. Hace una No. reacción alérgica, un shock anafiláctico, no sé. Ok, el problema es shock anafiláctico. Ok, no es que haya, no tanto, podría haber sobreinfección bacteriana, pero no es el principal problema. Si yo lo punzo, el paciente se puede morir porque los protoescólices y el resto de la armilla hidatídica, las capas germinativas que hay adentro, son súper alergénicas. Ok, entonces un procedimiento quirúrgico donde el cirujano tiene que extraer la hidátide sin romperla. Ok. Y si fuera Echinococcus bogelii u oligartus, ¿cómo es la cirugía? ¿Qué diferencia hay en la cirugía? O sea, no es la forma de extraer. Sí. O sea, porque uno como es unilocular es más fácil que la multilocular. No necesariamente más fácil, pero en la unilocular tengo que extraer la lesión. Extraigo el quiste solamente. En la multilocular o alveolar tengo que extraer la pieza completa porque no hay pared que separe al parásito del tejido donde está localizado. Por la capa ¿Ok? fibrótica que no se forma. Exactamente. Ok, ahora sí, lo hospitalicé y lo operé. En este caso en particular, como esto es una infección de hace 10 a 20 años, probablemente, y el señor ya no está en el área donde se contaminó, de nada me sirve mucho decirle la parte epidemiológica. Sin embargo, si tiene familia en Argentina, sí, pero no, de resto, no está indicado, o sea, excepto explicarle cómo se infectó, no hay otra medida. Ahora sí, si yo quisiera eliminar la hidatidosis, ¿cuáles son las medidas en que hay que implementar? O sea, la educación para la salud y la inspección de esos mataderos y el tratamiento a los perros, ¿no? Ok, entonces específicamente, ¿cuál es la conducta en los mataderos? ¿Cuál es la educación sanitaria que voy a dar en los mataderos? ¿Qué les voy a decir a esas personas? Tengo que dar una charla y les voy a decir, ay señor, haga una buena higiene en el matadero. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come? No alimentar a los perros con esas vísceras de esos animales. Ok, ahora sí estamos hablando, como dirían, we are talking business. Ok, tengo que específicamente saber qué es lo que les voy a decir porque lo voy a orientar a hidatidosis. Entonces, si lo que me está contaminando a los perros es que son la fuente de infección, son las vísceras crudas de los animales, de las ovejas o cualquier otra cabras, etc., lo primero que tengo que enseñarles es que no se les debe dar vísceras crudas de esos animales al perro. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Y el tratamiento ese periódico de los perros. Tratamiento a los perros para quitarles, con praziquantel para quitarles el cesto, muy bien. Es importante puntualizar el nombre del tratamiento, el praziquantel. No, para nada. Ustedes ven medicamentos es el año que viene, este año no. Lo que tienen que especificar es tratamiento de. Ok. Ok. Es como decir procedimiento quirúrgico, o sea, tienen que saber que la conducta es quirúrgica, pero yo no les voy a especificar, dime cómo se hace el procedimiento. Ok. Perfecto. Ok, preguntas.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, y aparte del diagnóstico imagenológico, o sea, lo demás es el serológico, ¿no? Sí, diagnóstico serológico. ¿Y el diagnóstico serológico es? La inmunoelectroforesis que Para puede ser detectar. el antígeno purificado AR5. Ok, exactamente. Ese es el diagnóstico de hidatidosis. ¿Ok? Gracias por recordarme eso que no lo había dicho todavía. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que todo. Bueno, chicos, se acabó el seminario. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Profe.